Nosotros nos vamos a ausentar porque vamos a hacer... Ustedes huyan. Como nosotros casi no sabemos ni tocar ni el timbre. No sé. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Yo sí, insisto, traten de venir más acá porque somos poquitos, entonces vamos a tratar de estar acá y hacerlo un poco más interactivo también. Por el aire, dice que se queda ahí. ¿Tienes calor aquí? Ok. Pero los demás se pueden venir aquí, así estamos un poquito más cerquita, tratemos así, ¿no? Se hace un poco más ameno también para todos. Bueno, porque somos poquitos, así estamos más cerquita a medida que si llega alguien que se añade ahí. Bueno, muy bien. Bueno, la idea era compartir un poco acerca de lo que es la alabanza y la adoración. Según tengo entendido, la mayoría de los que están aquí forman parte, ¿no? Están trabajando en algún área relacionada con la alabanza y la adoración, ¿sí? ¿Cuántos son de aquí específicamente de este lugar? Ok, allá atrás. Y los demás vienen de otras iglesias de aquí y están también involucrados directamente en la alabanza. Son músicos, tocan algo, ¿qué hacen? ¿Cantan? ¿Tú qué? Tú tocas el bajo y cantas. ¿Ustedes? La guitarra y dirijo la alabanza. Y también dirige la alabanza, muy bien. ¿Tú también? Bien. ¿Tú? Estás en la parte de arte, espectacular. Qué bueno, qué bueno. Tú cantas, me dijeron, ¿no? Tú estás cantando, muy bien. Bien, y los que dirigen, que están dirigiendo eres tú y que están al frente, digamos. Bien, muy bien. Ok. Muy bien. Este tema de lo que es la alabanza y la adoración, muchas veces hemos escuchado hablar de este tema, ¿sí? Y yo creo que la mayoría de los que están acá, si por lo menos hace 1 año o 2 años que están en lo que es la alabanza y la adoración, sabrán un poquito qué significa alabanza, qué significa adoración, los conceptos. Entonces yo no me voy a centrar en eso. En esta tarde no voy a hablar de eso. Primero por el tiempo, quiero tratar de maximizar el tiempo lo más que pueda. ¿Sí? Yo sé que tenemos 1 horita más o menos, 1 horita y algo. Entonces, quiero tratar de maximizar el tiempo y que a todos nos rinda y poder transmitirles plenamente lo que creo que Dios nos está mostrando en este tiempo, ¿sí? Lo que vamos a ir charlando y trabajando tiene que ver con la visión global de lo que es Manantial de Vida allá en Córdoba, lo que Dios está hablando en este tiempo allí. Dios le ha dado a Juan una revelación en este sentido muy importante, como lo que él les dijo, ¿no? Que él llama a los músicos, no músicos, sino ministros de la palabra. Y a medida que vayamos hablando vamos a ver por qué es esto de ministros de la palabra, qué significa, ¿no? Y por ahí, así dicho, no se entiende bien, pero tiene mucho que ver esto y lo vamos a ir viendo a medida que vayamos desarrollando el tema. Yo quiero centrarme en algo específico, pero quiero dar una pequeña introducción con respecto a esto, ¿sí? Bien, rápidamente, entonces, como para que no quede en el aire, todos sabemos qué es la alabanza. Los que ya estamos aquí, ¿qué se entiende por alabanza? ¿Alguien sabe? Exaltar al Señor. ¿Alguien sabe el significado? ¿Lo han visto alguna vez? ¿Saben de qué? Exaltar al Señor. ¿Qué más? Ok, muy bien. Alabanza es engrandecer, exaltar, glorificar, honrar, magnificar, y también una palabrita que significa alabanza es gratitud, que a veces no la tenemos en cuenta. Alabanza tiene que ver con gratitud. Entonces, cuando nosotros estamos en una reunión, un momento de alabanza no significa siempre que tiene que ser con música o que tiene que ser... Si yo estoy aquí en este momento digo, Señor, y lo digo de corazón, gracias por este día, gracias por esta tarde, gracias porque nos ha dado los medios para que podamos estar aquí, gracias por este auditorio maravilloso, gracias porque me diste la vida, gracias porque hoy pude estar en este lugar sana, físicamente, mentalmente, gracias por mi familia, gracias... ¿Qué estoy haciendo? Estoy elevando alabanza a Dios y no significa que lo voy a hacer cantado. Si lo canto, mucho más lindo, ¿no? Porque ¿no? Como que uno embellece creativamente y artísticamente las palabras, pero no significa que no lo pueda hacer simplemente dando gracias a Dios. Entonces eso es alabanza, ¿sí? Aparte de engrandecer. Y después tenemos la adoración, ¿sí? Que nosotros siempre lo dividimos con ritmo, pero no tiene que ver con ritmo, ¿sí? Pero bueno, por lo menos para que podamos diferenciar las diferentes maneras en que se hacía. La adoración, ¿sí? Tiene que ver más con qué. A ver, alguien que me hace la mano. ¿Con?
como Ok, lo que he hecho en mí, pero ¿cómo yo expreso la adoración? ¿Cómo la expreso? Con intimidad con el Señor. Con intimidad. El estilo de vida. El estilo de vida, ahora vamos a ver esa palabrita que siempre le usamos, ¿no? La adoración es un estilo de vida, ahora vamos a ver qué significa eso. Bien, entonces la adoración, la palabra en el original, ustedes tienen que entender que en la Biblia, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo, cada palabrita tiene mucho significado. Entonces, no podemos hacer un exégesis de todas las palabras porque se nos va la vida, pero más o menos la adoración tiene que ver con humillarse, ¿sí? En el Antiguo Pacto, ¿sí? Honrar, servir, postrarse físicamente incluso, no solamente de corazón, sino que ellos utilizaban mucho que el acto de físico, de arrodillarse, de quebranto, de humillación. Eso cuando nosotros hoy hacemos eso, nos humillamos, doblamos las rodillas, también es lícito hacerlo, ¿sí? Podemos encontrarnos con que hay alguien que dobla las rodillas y su corazón está lejos de adorar a Dios. Pero si nosotros tenemos un corazón genuino y aparte ponemos físicamente el acto de arrodillarnos, es válido, ¿no? Y es honroso también. Postrarse, ¿sí? Hay una palabrita en Éxodo 34:8 que dice: y bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, ¿sí? Entonces, la alabanza tiene que ver más con engrandecer, exaltar, honrar, magnificar, dar gratitud, ¿sí? Y la adoración tiene que ver más con un espíritu de humillación, de postrarse, de servir, ¿no? de quebranto de alguna manera. Bien. Ok. Bien, eso lo quería decir por las dudas, digamos, vamos a partir de esa base, ¿sí? Ok. Pero lo que quiero que veamos ahora es un poquitito qué es lo que nosotros estamos tratando de impartir en este tiempo, como una visión global de lo que es manantial de vida. Creo que es un nuevo tiempo en la alabanza y la adoración. Yo me formé, estudié mucho tiempo en canción, que es la escuela de música de Marco Witt en Argentina. Estuve muchos años ahí, después trabajé ahí, después me fui a España a trabajar en canción también. Y la verdad que fue una bendición, porque de alguna manera los conceptos que hemos aprendido, la visión de la escuela de canción en sí era formar personas conforme al corazón de Dios, buscar adoradores. Realmente el tiempo que estuve fue maravilloso, pero también después, a medida que fue pasando el tiempo, fui entendiendo que de alguna manera mi generación, digamos, la generación mía, que fuimos formados para ese pensamiento, fue una bendición en un momento, pero es como que yo siento que muchos como que se ha quedado en un stand-by. Creo que Dios quiere extendernos y estirarnos un poquitito más, ¿sí? Con respecto a algunos conceptos, nada más. Entonces, por eso, bueno, quiero que nos centremos un poquitito en dos posturas. Creo que hay como una confusión en lo que es la alabanza y la adoración, y quiero que podamos ir rompiendo un poco esos conceptos y esos preconceptos que a veces tenemos y de los cuales hemos sido enseñados. Y todos tenemos conceptos, ideas de las cosas, y a veces no nos preguntamos bien por qué, o no nos tomamos el tiempo para investigar y para decir, bueno, esto por qué es así, ¿sí? Ustedes saben que en la Biblia nosotros tenemos dos pactos. Existe el Antiguo Pacto, o lo que se dice Antiguo Testamento, y tenemos el Nuevo Pacto, ¿sí? O el Nuevo Testamento. ¿Cuándo efectivamente termina el Antiguo y empieza el Nuevo? Pregunta. Exactamente, en la cruz, ¿sí? Nosotros tenemos que, después de Malaquía, nosotros tenemos que Mateo, que cuando empieza, antes del nacimiento de Jesús, lo tenemos como nuevo pacto, pero en realidad, muy bien, el nuevo pacto no empieza ahí. En realidad el nuevo pacto empieza con la muerte y resurrección de Cristo. Ahí empieza el nuevo pacto, ¿sí? Todo lo que nosotros tenemos en la Biblia como nuevo todavía no es. Es como un pequeño, en la Biblia lo tenemos así dividido, pero eso nos juega en contra a la hora de leerlo después, porque entendemos algunas cositas distorsionadas. Entonces, tenemos el Antiguo Pacto, y ustedes saben que en el Antiguo Pacto la adoración tenía ciertas características, ¿sí? En el Antiguo Pacto se relacionaba mucho la adoración como ofrenda, como perfume que sube delante de Dios, ¿sí? ¿Cuántos han leído bien el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento? ¿Lo han leído? ¿Alguien no? Bien. Entonces sabemos de lo que estamos hablando, para tener una base, ¿sí? Entonces, la adoración eran actos que se realizaban ¿con qué? Con sacrificios, con ofrendas, con holocaustos. Eso era lo que Dios pedía y demandaba. Esa era la adoración del Antiguo Pacto. Entonces, el pueblo de Israel lo hacía de esta manera.
a ellos que ellos tenían que realizar para poder adorar o para alabar a Dios. Pero aún así muchas veces Dios les recriminaba y los exhortaba que esos actos externos, sin un corazón y sin una motivación, no servían para nada. Y fue así, porque después al final Dios les dice, miren, todos esos sacrificios de holocausto yo nunca les pedí, les dice Jeremías, nunca les pedí holocausto, sacrificios, en realidad los aborrezco. O sea, Dios los terminó aborreciendo. ¿Por qué? Porque terminaron siendo actos externos, pero con un corazón lejos de lo que realmente era la voluntad de Dios, ¿no? El propósito, como que nunca lo lograron entender. Y el pueblo de Israel a lo largo de toda la historia nunca lo terminó de entender, nunca terminó de entender cuál era realmente el propósito de Dios, ¿sí? No tenemos tiempo para ver todo eso, pero quédense con esto. O sea, Dios tenía una idea, Dios tenía un plan, ¿sí? Y el pueblo no lo entendió, entonces se quedaron meramente con los ritos externos y no llegaron a entender el verdadero propósito de Dios. Pero hubo una persona en el antiguo pacto que pudo captar esa idea, que pudo captar la idea del corazón de Dios. ¿Quién fue? ¿Se acuerdan? Fue David. ¿Por qué fue David? Porque David de alguna manera rompió con todas las pautas que Dios había armado hasta ese momento, las rompió totalmente, ¿no? Rompió todo lo que Moisés había armado, con lo que había estructurado en el tabernáculo, y logró unir la música y las canciones con la adoración a Dios. O sea, logró unirlas totalmente, ¿sí? Pero no solo eso, sino que también unió lo profético y como consecuencia de ello gobernó sobre la tierra absolutamente y dejó una huella profética para nuestros días. ¿Por qué? Porque David fueron 40 años dentro de toda la ley, de todo el tiempo de ley. El periodo de David fueron 40 años de gracia absoluta, en la cual él abrió, puso el arca y dijo, en el medio y dijo, todos van a tener libre acceso a la presencia de Dios, todos van a poder venir, todos van a poder... Y de alguna manera rompió con lo estipulado en tiempos de ley. Entonces fue como un paréntesis en la antigüedad y fueron 40 años de gracia y fueron 40 años en donde fue como un marco profético. David fue un adelantado. David hizo que el pueblo viva lo que nosotros íbamos a vivir miles y miles de años después con Cristo. ¿Se dan cuenta? Fue tremendo lo que hizo este hombrecito. Marcó la historia del antiguo pacto y pudo bajar como un leve esbozo de la gracia en tiempos de ley. Fue maravilloso lo que hizo David, ¿sí? Entonces fueron 40 años de gracia en medio de ley. Fue el único que más o menos le captó la idea a Dios y bueno, hizo todo, logró todo lo que logró, ¿no? Gobernó sobre la tierra, su gobierno fue maravilloso, ¿sí? Y logró que la gente pueda venir delante de Dios con un corazón de alabanza, de adoración genuina. Ahora, y aquí vamos a empezar un poquito en el tema. ¿Cuál es la diferencia entonces, hermanos? Pues nosotros lo que vemos es que hoy vivimos la alabanza y la adoración muy como la vivía el pueblo de Israel. ¿Cuál es la diferencia? Yo les pregunto, y aquí es donde vamos a tener que empezar a pensar y a romper un poco de estructura, aunque les choque, pero aflojen para poder ir hacia algo más. ¿Cuál es la diferencia entre la adoración del antiguo pacto y del nuevo pacto? ¿Qué les parece? Porque hay una diferencia. Yo quiero decirles que hay una diferencia. Quizás creemos que es lo mismo, pero no. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Cuál? Que Jesús vino a decirnos que la adoración debe ser en espíritu y verdad en nuestro templo, en nuestro cuerpo. Ajá. Y como un estilo de vida. Bueno, pero había gente en el antiguo pacto que tenía un estilo de vida maravilloso. Y también lo tenía, ¿no? O sea, pero hay algo que los diferenciaba. O sea, así como hay gente que pecó, hizo de todo, hay gente que vivió íntegramente, hay gente que tuvo un estilo de vida que uno podría decir es un estilo de vida de adoración. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ya no hay que hacer sacrificios. Ya no hay que hacer sacrificios. ¿Y eso qué significa? Sí, ya... Dígale. Yo creo que ahora, según yo entiendo, la diferencia es que antes se adoraba con sacrificio de animalitos, pero ahora somos nosotros que nos sacrificamos en la oración, sacrificando lo que somos. Muy bien, ese es un punto, ¿sí? Pero eso que dicen que cada uno de ustedes está diciendo se resume en una cosita. La diferencia es el Espíritu mismo de Dios habitando dentro nuestro, que es más o menos resumido lo que ustedes dijeron. Esa es la diferencia en una frase, pero que es la gran diferencia. Si la diferencia del antiguo y del nuevo pacto es que ahora el Espíritu mismo de Dios habita dentro de tu vida y de mi vida.
algo que nunca en todos los años que el pueblo de Israel vivió sobre la tierra pudo experimentar. En el antiguo pacto el Espíritu de Dios venía sobre las personas y posesionaba a las personas por una tarea puntual, pero no habitaba. Pero con el nuevo pacto con Cristo, el Espíritu mismo de Dios habita dentro tuyo. Por lo tanto, toda la plenitud de Cristo habita dentro tuyo y dentro mío. Esa es la diferencia fundamental. Y usted me dice, y Laura, pero eso yo ya lo sabía. Lo sabemos, pero no lo vivimos. Y vivimos todo lo contrario, aún en nuestra expresión de alabanza y adoración. Y ahora lo vamos a ver por qué. Entonces, esta realidad cambia todo. Y esto es algo que no lo podemos solamente entender mentalmente, esto es algo que tiene que ser revelado a tu espíritu y a mi espíritu. Una vez que esta verdad es revelada, toda tu vida tiene que cambiar y consecuentemente tu adoración va a cambiar, ¿sí? Entonces, si ahora Cristo está en mí, como ustedes decían, yo no necesito que mi adoración sea externa, yo no necesito ir a hacer un sacrificio, como decía la hermana, yo no necesito ir al altar, yo no necesito, porque yo misma soy el altar, porque Cristo habita dentro de mí. Entonces la adoración que le voy a dar a Dios es interna, no es externa. Y eso es una diferencia fundamental. Por eso Jesús dijo que Él está buscando ¿qué? Verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, porque con Cristo empezamos una nueva etapa en la cual cada persona sería un altar de adoración y ya no sería necesario subir a ningún monte. Yo no necesito ir, ¿sí? Yo no necesito ir. Entonces, esto lo cambia todo, porque nosotros todavía seguimos pensando que tenemos que entrar a la presencia de Dios, ir al altar y al lugar santísimo. ¿Saben lo que era el lugar santísimo? Vieron que había canciones que decían así, ¿no? Llévame al lugar santísimo. Era hermosa, pero hoy vemos que doctrinalmente no tienen sostén estas canciones, ¿sí? Entonces, si yo vengo delante de Dios y yo sé que la realidad de Cristo habita en mí y vengo y canto, llévame al lugar santísimo, Dios está diciendo, pero ¿dónde estamos? O sea, entonces, cantamos y adoramos a Dios como si Cristo nunca hubiese venido y nunca hubiese muerto y resucitado, ¿sí? Entonces estamos abortando la obra de Cristo nosotros con esas letras y esas canciones, ¿sí? Entonces, fíjense si no hay diferencia, hay mucha diferencia en entender una cosa u otra. Entonces, una cosa son las promesas y otra cosa son hechos, ¿sí? En el antiguo pacto, ¿qué teníamos? Promesas. Pero en el nuevo pacto ya no tiene promesas, tiene realidades, tiene hechos, porque todas las promesas han sido cumplidas en Cristo. Todas, absolutamente. Todo lo que nosotros vimos en el antiguo pacto fue absolutamente cumplido y concretado ¿en quién? En Cristo. Cristo es el centro, Cristo es el fin, en Cristo termina todo y empieza todo, ¿sí? Entonces, el Antiguo Testamento tenía promesas, mas hoy nosotros tenemos hechos, realidades, ¿sí? ¿Qué es una promesa? Una promesa puede ser aplazada o no cumplirse por no honrar al respeto, como les pasó a los israelitas que tuvieron un montón de promesas, no las vieron cumplidas, o sea, pero un hecho es una realidad, es algo que ya está consumado. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Una buena noticia, que el nuevo pacto en el que estamos tú y yo es un hecho consumado e irrevocable. Hay cosas que ya son un hecho en nuestra vida, hay cosas que nosotros ya no tenemos ni que orar, porque ya son un hecho. Lo único que nosotros tenemos que hacer hoy es creer, nada más, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer una listita de algunas cosas para ir desmistificando algunas cosas, ¿sí? Y vamos a ir viendo por qué esto tiene que ver con la alabanza y la adoración. Vamos a ver que sí tiene mucho que ver, ¿sí? Porque si, como tú dijiste, la adoración tiene que ver con un estilo de vida, bueno, vamos a ver de qué se trata ese estilo de vida y qué es lo que nosotros estamos viviendo. Porque si tu estilo de vida no tiene que ver con los hechos y con las realidades de Cristo, entonces tu adoración no sirve, perdón, pero es como Dios le dijo al pueblo, ¿no? Ustedes hacen muchos sacrificios, muchos ritos, pero a mí no me exactamente, no me llega. Entonces, como les decía, un pacto es un acto de Dios ya consumado e irrevocable. Hay cosas que ya son un hecho en nuestras vidas desde que Cristo murió. Número uno, Cristo ya murió por nosotros. Ya está, ya murió, ya resucitó, ya pagó el precio. Déjate de pagar precio en tu vida. Ya está. Olvídate. Yo me acuerdo que en mi época era, tienes que pagar el precio, tienes que pagar el precio. Sí, bueno, es cierto, a veces uno en la vida tiene que
vive quebranto, vive situaciones, son los procesos de Dios en nuestras vidas, pero déjate pagar el precio, porque si no es un legalismo. Yo me acuerdo que era todo el tiempo para pagar el precio. Digo, pues si yo tengo que pagar el precio, entonces Cristo, ¿qué pagó en la cruz? ¿No? Entonces, ya, liberémonos y disfrutemos de la gracia en la cual Cristo nos sumió con su muerte y resurrección, que fue tremendo. Cristo ya murió por nosotros, ¿sí? El Espíritu Santo, y ese es otro tema. No me voy a meter en doctrina, no se preocupen, porque no me interesa. Yo soy libre de meterme en discutir cosas vanas, ¿no? Pero a ver, no nos compliquemos. El Espíritu Santo ya vimos. No podemos estar en una canción cantando 3 horas, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Ya está en ti. O sea, el Espíritu Santo ya está en ti. Ahora, no estoy diciendo de que tú no puedes ser lleno del Espíritu. Dios me libre. Yo soy llena del Espíritu y he tenido experiencias maravillosas y he tenido todo lo que se le puedan imaginar, escalofrío, quebranto, todas las manifestaciones. Pero eso no te va a cambiar la vida, eso simplemente es algo que tú disfrutas, pero no. ¿Me explico? O sea, ya el Espíritu Santo ya está en mí. Yo puedo tener escalofrío, hablar en lengua, parpadear, o sea, pero si mi vida no da cuenta de toda esa experiencia y vivo una vida que no da cuenta del hecho consumado de la muerte y resurrección de Cristo, y, bueno, entonces son meras emociones nada más. Sí, son meras emociones. Entonces, tú puedes ser lleno del Espíritu Santo todos los días, todas las veces que tú quieras, pero tú tienes que estar consciente de que el Espíritu Santo vino a la tierra cuando Cristo murió y resucitó. Él mandó a su Espíritu, que es la misma esencia de Dios, la plenitud de Dios habitando en tu espíritu. Entonces nosotros no podemos estar todas las reuniones adorando a Dios y viendo lléname. Algún día, llénate del Espíritu antes de venir a la iglesia y ven lleno del Espíritu y adora a Dios lleno del Espíritu, ¿no? Entonces el otro día me reía porque sí, me di el gusto y compuse una canción y la canción habla de, ¿no? Le decía a Dios, Señor, revélate, hazme conocer los pensamientos de tu corazón, etc. Y en un momento me doy el gusto y le digo, vengo a adorar llena de ti y en esta libertad yo quiero vivir. ¿Por qué algún día no podemos venir a la congregación ya llenos? No, siempre venimos mendigando, ¿no? Llegamos a la iglesia, lléname, te necesito, lléname. ¿Por qué? ¿No? Eso también es un mito, y estamos 3 horas diciendo lléname. Pero si Dios te dice, yo te llené, ya te di, estás lleno, tienes en ti toda la plenitud de Cristo, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad te han sido dadas. Todo, o sea, lean Colosenses, es maravilloso, tenemos que leer Colosenses, vamos a ver si nos da el tiempo. Es maravilloso lo que dice ese libro, cómo te da una revelación de que realmente sí, toda la plenitud de Cristo habitó en forma corporal en Cristo y ustedes están llenos de esa plenitud. Es maravilloso. ¿Qué más podemos pedir? Lo tenemos todo, pero al no darnos cuenta de eso y no creerlo y vivir como vivían los israelitas en el antiguo pacto, abortamos algo que ya es una realidad de nosotros, ¿sí? Entonces Cristo ya murió, el Espíritu ya está en tu vida. Efesios 2:1-10, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. 2 Pedro 1:3, como les decía, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice, os han sido dadas. O sea, son cosas que ya son un hecho. Tú no tienes que orar por eso, porque ya es un hecho. Lo único que tú tienes que hacer y que yo tengo que hacer es creer, nada más. Creer, ¿sí? Entonces, el problema es cuando nosotros vivimos nuestra vida cristiana como si Cristo nunca hubiese venido, como si Cristo nunca hubiese muerto. Y vivimos en el antiguo pacto. Necesitamos definir, y esto es algo que, como les digo, que Juan va a estar hablando también de esto, pero a nivel más general, no por ahí tan relacionado a la alabanza y la adoración. Pero si nosotros no definimos en qué pacto queremos vivir, eso determina todo. Eso determina todo. Entonces, si queremos caminar juntos en una visión, si queremos caminar juntos para que ya no seamos más individuos por todo el mundo hablando, no, tenemos que definirnos y decir, yo quiero vivir en este nuevo pacto, que es un pacto de gracia y de verdad, ¿sí? Y entender la diferencia entre promesas y hechos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestras oraciones, las canciones que cantamos en los tiempos de alabanza y de adoración, nuestras maneras de adorar, todo es un reflejo, y ahí es donde yo les digo que por ahí veo este quiebre que entiendo que Dios quiere hacer para esta nueva generación con respecto a mi generación. Fue maravilloso el tiempo, a mí fue una bendición. Todo lo que yo viví fue hermoso, los adoradores que Dios ha levantado son maravillosos. Yo no tengo nada que decir, pero me doy cuenta que algunas cositas nos llevaron con las letras de las canciones que cantábamos, etcétera, nos han llevado a vivir una adoración antigua testamentaria y no una sumida en el nuevo pacto, ¿sí? Entonces,
Ojo con las letras de las canciones que cantamos. Ojo, ustedes saben que siempre a través de la música y a través de lo que cantamos se transmite doctrina. Ustedes saben que en la época de Lutero, en las épocas anteriores, ¿cómo transmitían doctrina? A través de los himnos, a través de las canciones. Por eso los himnos tienen tanto peso doctrinal, porque transmitían a través de la música doctrina. No es solamente cuando alguien viene, se para en un púlpito a predicar que transmite una palabra. No, no, no. Cuando tú como líder de alabanza te pares en el púlpito y empiezas a cantar una canción tras otra, tú estás marcando el pensamiento de una generación, más que el predicador, porque sabes una cosa, las canciones y la música se quedan más en tu mente, ¿o no? ¿No les pasa? Ustedes ven las publicidades que tienen, música, ¿por qué tienen músicas así tipo cliché? Porque esa musiquita se te queda. Yo me acuerdo de canciones de mi infancia, que ya no existen más los productos. Roxana la Estela. Y me acuerdo de la música y la publicidad. ¿Por qué? Porque la música tiene un poder, ¿no? Un poder que hace que las cosas lleguen más a nuestra alma, a nuestro espíritu. Entonces fíjense si no tenemos influencia y si no tenemos una responsabilidad con lo que cantamos. Entonces cada vez que nosotros, que una generación es impartida por letras de canciones y cantamos, encima nosotros tenemos la costumbre de que cantamos un año seguido las mismas canciones, es otra. Entonces un año seguido cantando lo mismo es como una lavada de cerebro, ¿no? Ustedes se ríen, pero es que es así. ¿Cómo no vamos a influenciar con lo que estamos cantando? ¿Ustedes qué les parece? Mucho. Cambia el pensamiento de una generación. Por eso les decía, mi generación fue totalmente influida por qué canciones. Quiero entrar a tu presencia, llévame al lugar santísimo, me acerco al santísimo, me acerco a ti. O sea, todo tenía que ver con expresiones y con formas antiguo testamentarias, ¿sí? Y no digo que no hayan sido maravillosas en un tiempo, pero hasta ahí nos han llevado, nos han inculcado un estilo de vida que tenía que ver con eso. Yo entro a la presencia de Dios, si entro salgo, porque el que entra tiene que salir. Entonces, si entro salgo, entonces ¿qué hago? Entro, salgo, ahora estoy en la presencia, ahora no estoy, ahora el Espíritu me llena, ahora no siento escalofrío, entonces Dios no me llenó, no siento la presencia, yo siento la presencia, había una que decía que también, que si siento la presencia, que si no la siento, entonces teníamos un merengue en la cabeza. Y así era nuestra vida espiritual también. Un día sentías la presencia y parecía que hoy estoy lleno del Espíritu. Y otro día te levantabas y eres normal, porque uno es un ser humano, y creías que el Espíritu no estaba en tu vida, siendo que tú no necesitas sentir para levantarte poderoso, para declarar una palabra de vida, una palabra de fe. ¿Me explico? Entonces nuestra vida espiritual de alguna manera fue influenciada por todo ese pensamiento que a través de las canciones se nos impartió. Entonces fíjense el poder que tenemos. Por eso dice Juan, nosotros no llamamos a los que están en la música músicos, sino ministros de la palabra. ¿Por qué? Porque justamente somos personas que tenemos una responsabilidad porque estamos impartiendo palabra. ¿Sí? Entonces, ojo con las letras de las canciones, eso es otro tema también. Nos acercamos, como les digo, nos acercamos a su altar, buscamos su rostro. Fíjense, buscan en la Biblia. Son todas expresiones de los salmistas. Yo no tengo nada con los salmistas, pero hermana, los salmistas, yo amo a David. Para mí David era, o sea, me encanta, me he leído su historia, creo que uno de los personajes con los que más me identifico, pero o tú puedes decir, ay, porque porque el otro, porque Isaías, pero yo te quiero decir una cosa, yo no quisiera estar en los pies de ellos, o sea, en la piel de ellos. Nosotros hoy estamos en un mejor pacto, nosotros hoy tenemos todas las promesas cumplidas, nosotros tenemos la misma vida y poder de Cristo dentro nuestro, nosotros hoy vivimos bajo la gracia. Si nosotros viviríamos haciendo todo lo que hacemos hoy bajo la ley, estaríamos todos fulminados ahí, porque no resistiríamos. Entonces, decidámonos, como dice Pablo a los Gálatas, creo, ¿no? Decídanse, o viven bajo la ley, o viven en la gracia. Si ustedes quieren seguir viviendo bajo la ley, ok, pero asuman las consecuencias. Van a tener que cumplir al pie de la letra la ley. Entonces, decidámonos bajo qué pacto queremos vivir y cuál va a ser nuestra expresión de alabanza y adoración a través de la música en este tiempo. ¿Y qué es lo que vamos a dejar a nuestras generaciones? Es una gran responsabilidad. Tomemos la decisión. Yo decido vivir bajo la gracia y vivir bajo el nuevo pacto que Cristo nos ha dado. ¿Sí?
Entonces, vamos a ratificar un poquito de eso. Bueno, esperen, les digo un poquito más. Buscamos su rostro, nos acercamos a su altar, recitamos la bendición sacerdotal, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ustedes no van a ver nunca en el nuevo pacto eso, porque Dios dice, ustedes ya son benditos, ya están benditos, ustedes no necesitan que nadie los bendiga. Esa es otra muletilla que nosotros los evangélicos tenemos. Dios te bendiga, tú ya eres bendito. Ahora, si tú no crees que eres bendito, no vas a vivir como bendito, pero tú ya eres. Entonces, no, a mí cuando eso se me hizo luz, dije, wow, es verdad. Es verdad, ¿dónde está eso en la Biblia? Pablo nunca decía eso. Nunca. Entonces, o Pablo en su carta, por los apodos, quien sea. Entonces, tú ya eres bendito. Yo no necesito la bendición sacerdotal del antiguo pacto para que a mí... No, porque a mí Cristo dice que yo estoy sentada en los lugares celestiales y a mí ya me bendijo con todas las cosas. Entonces, ¿por qué voy a orar por eso? Es como contradictorio, ¿sí? Dios no puede responder a algo que ya es un hecho, ya está, ¿sí? Un pacto, ¿qué significa un pacto? Un pacto es un compromiso, una pérdida de libertad propia en el cual las partes deben cumplir con lo pactado. Es una promesa cuyo cumplimiento Él garantiza por su fidelidad, veracidad y moralidad. Como Dios es inconmovible, su pacto también lo es. Es un documento legal establecido según las condiciones justas de Dios. Es algo inconmovible, ya está. Por eso les digo, es un hecho. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creer, nada más. Entonces, en el antiguo pacto, las personas tenían relación con Dios, ¿sí? Tenían relación, pero en el nuevo pacto nosotros no tenemos relación con Dios, nosotros tenemos intimidad con Dios, que es diferente, ¿sí? Allí se relacionaban, pero nosotros tenemos intimidad, porque ahora no necesitamos relacionarnos con Dios como alguien externo, porque Él está dentro de nosotros. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es intimar. Nosotros tenemos que pedirle a Dios espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, decía Pablo. Pero en la Biblia dice, ustedes no van a tener que la unción del Santo esté en ustedes no tienen necesidad que nadie les enseñe. ¿Por qué? Porque está la unción dentro, porque no, eso es algo que todavía no hemos llegado, pero creemos que vamos a llegar. El momento en el que no lo vamos a necesitar, ¿por qué? Porque Él es el que nos enseña todas las cosas, porque Él está en nosotros. Lo que pasa es, ¿qué es lo que pasa? Como decía Pablo, ¿no? Yo oro para que Dios le dé espíritu de revelación en el conocimiento de Él, para que puedan saber plenamente cuál es su voluntad. Esa es la oración de Pablo. Y esa tiene que ser nuestra oración en este tiempo, para que Dios nos ayude a romper todo argumento, todo preconcepto, toda idea errónea, mal enseñada que hemos tenido y que nos ha limitado. Porque si hubiésemos caminado 100% en la verdad, ya hubiésemos llegado a conquistar el mundo con nuestras adoraciones y alabanzas. Hemos hecho, yo he vivido congreso de alabanza y adoración, todo lo que se le pueda imaginar. Tiempos de 24 horas de alabanza y adoración, todo lo que se pueda imaginar. Yo no estoy en contra de 24 horas de alabanza y adoración, pero yo les digo una cosa. ¿Saben lo que es eso de las 24 horas de alabanza y adoración? Es que en el tabernáculo de David lo que hizo fue eso, ¿sí? Que era de las 24 horas del día había alabanza y había adoración delante del arca de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahora? Algunas personas lo que hacen es juntan a diferentes ministerios de música de oración y se juntan en un lugar y van haciendo rotativamente 24 horas literales de alabanza y oración sin parar. Como lo que hacía David. Ahora, yo les digo una cosa, está bien eso, está bárbaro porque nunca está de más, ¿sí? Pero en realidad lo que hizo David fue un acto profético, porque ahora las 24 horas de alabanza y oración, ¿a dónde están? Aquí. Yo soy el templo, el arca está aquí. Entonces las 24 horas de adoración no están en algo externo, que yo esté 24 horas, aleluya, gloria a Dios, te adoro, te canto, te exalto. Está aquí. Aquí tienen que estar las 24 horas de alabanza y adoración. 24 horas en mi vida, mi espíritu tiene que estar adorando y alabando a Dios. Y eso no significa que tengo que estar 24 horas cantando. Fíjense, que hasta eso interpretamos como queremos, ¿no? Y buscamos las formas siempre externas. Pero no está en lo externo. Lo externo ayuda, por supuesto. Que tú te arrodilles, que tú saltes, que tú cantes 24 horas, que tú ayuda. Pero eso, sin entender la esencia del verdadero concepto, ¿de qué nos sirve, hermanos? Si no hemos cambiado el mundo todavía. Seguimos con los mismos conflictos internos, seguimos con las mismas, tenemos reuniones maravillosas de alabanza y oración y seguimos con las mismas chiquilinadas y niñerías a veces dentro de las congregaciones. Entonces tú dices, no, hay algo que no, acá hay algo que tiene que ser revelado para que la alabanza y la adoración empiece a dar los resultados de gobierno como le pasó a David.
Pero mientras no veamos eso, hay algo que no estamos haciendo bien, y ahí es donde uno tiene que ser sincero, sin menospreciar lo que pasó. Porque, como les digo, yo creo que fueron moveres maravillosos. Yo amo, o sea, todavía yo sé que hay gente que se está moviendo en la alabanza de oración de una manera genuina y maravillosa. Yo no reniego de eso, pero digo, abramos los ojos porque evidentemente hay algo que Dios, no sé, yo siento que viene un tiempo diferente y algo tiene que ser revelado a nosotros. Tenemos que empezar a darnos cuenta de que tenemos que vivir en esta realidad del nuevo pacto, si no vamos a quedar simplemente en el cascarón, como quedó el pueblo de Israel, que pensó que estaba haciendo la voluntad de Dios, pensó que estaba sacrificando ahí los sacrificios, y llegó un momento que Dios le dijo, mire, yo lo siento, pero ni eso no es lo que yo quiero. Entonces, que Dios nos libre de llegar a eso, de creer que estamos, que caer en una rueda de cosas que no nos llevan a lo que Dios quiere. Entonces, ojo, necesitamos adorar al Padre en espíritu y en verdad, ¿sí? Entonces, ¿qué significa en espíritu y en verdad? En espíritu es cuando la adoración debe ser desde la profundidad del espíritu humano, regenerado, ¿sí? Es este acto externo es vacío sin esta realidad, ¿sí? Necesita ser en espíritu y en verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad revelada por Jesucristo. Fuera de Cristo, que es la verdad, no existe adoración. Entonces, como les decía, el fin es Cristo. Si Cristo no es revelado en tu vida y en mi vida, puedes hacer lo que sea, patalear, subirte, cantar 24 horas, lo que sea, pero no es adoración, ¿sí? Porque en espíritu y en verdad, en el espíritu regenerado y en la verdad es Cristo. No puedes tener verdad si Cristo no ha sido revelado en tu vida y en mi vida. Entonces yo pregunto, y esta es una pregunta para pensar, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos la música como un medio para adorar a Dios, porque todos sabemos ya, no lo dije porque partimos de la base que la música no es adoración, ¿sí? Entonces, cuando utilizamos la música como un medio para adorar a Dios, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué expresamos cuando cantamos? ¿Sí? Pregunto para que hagamos un análisis todo. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué expresamos cuando cantamos? ¿Estamos realmente adorando a Dios o simplemente manifestamos la carencia que tenemos de vivir una vida plena en Cristo? Por las letras, por las letras de las canciones. Entonces hay un dicho que dice, dime de qué presumes y te diré que careces. Entonces, ojo, nosotros presumimos mucho con las letras de las canciones, pero no vivimos esa realidad. Entonces, nosotros, para ser verdaderos adoradores, lo único que tenemos que enfocarnos es en que la realidad de Cristo se vea manifestada en mí. Si no, no hay adoración que valga. Entonces, ¿por qué ministros de la palabra? Porque hay un poder en la palabra tremendo. Y lo que nosotros cantamos también. La Biblia dice, en la lengua está el poder de la vida, en la lengua está el poder de la muerte. Todo lo que nosotros declaramos con nuestra boca lo creemos. Yo más que nunca, cada vez que voy a un lugar y veo una letra, yo no canto lo que no creo. Yo no lo canto, porque todo lo que tú dices, Dios te lo cree, ¿no? Y tú configuras tu realidad con los dichos de tu boca, con lo que vas creando con los dichos de tu boca. Entonces, ojo, lo que cantamos no es inocente, no es inocente. Estamos generando un pensamiento, una generación, estamos transmitiendo doctrina y a veces errores doctrinales garrafales, como les decía antes, transmitimos cosas que no tienen que ver ni siquiera no son doctrinalmente sustentables. Entonces, lo que nosotros decimos es muy importante y nosotros tenemos un poder en la palabra y por eso hay ministros de la palabra. Nosotros como a través de la música, ¿no? Tenemos un poder. Ojo, necesitamos empezar a tener un poquito más de cuidado de lo que cantamos. Yo soy sincera, yo cuando estoy en un lugar y veo aún en mi iglesia, veo que hay algo que no lo canto, porque no voy a decir algo a Dios que yo no, o que veo que ya no entra, y hay muchas cosas. Bueno, cuando todo esto empezó a revelarse, yo digo, no, hay cosas que yo no voy a cantar, porque no, tenemos que ser genuinos en eso, tenemos que empezar a romper con las cosas que creemos que no están correctas, ¿sí? Y empezar a centrar nuestra adoración en Cristo, empezar a centrar nuestra adoración en las realidades que Él ya nos dio, y que nos revele. Y si Laura, entonces, ¿qué tenemos que cantar? No sé, yo no tengo toda la respuesta, pero tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti, y yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí. Oremos, pongámonos en acuerdo. Señor, revélanos en este tiempo, ¿qué tenemos que cantar? Tampoco la paranoia, porque uno, a ver, nosotros somos creativos, Dios nos dio libertad, tú puedes cantar lo que quieras, y es maravilloso, pero siempre dentro de, como le digo, yo prefiero cantarle a la vida que estar cantando dentro de la presencia, y retroceder, no sé, 2000 años. ¿Me explico? Entonces prefiero cantar algo que
sea genuino, que adore a Dios, darle gracias a Dios por el árbol, por la naturaleza, por la vida, y eso es más cristiano que cantar cosas religiosas. ¿Me explico? Entonces tenemos que romper con ese pensamiento. Y aparte porque Dios es un Dios creativo y ese es otro tema, pero yo amo ese tema, ¿no? Por eso escribí algo un libro que se llama Creados para Crear. ¿Por qué? Porque yo creo en la naturaleza creativa de Dios. Y creo que Dios es un Dios creativo y nosotros somos muy limitados. Y si Dios es creativo por excelencia y creó cosas tan maravillosas, tan artísticamente hechas, y ese mismo Dios, Padre, Creador, está en mí, yo tengo que ser mucho más creativa de lo que soy. O sea, de mí tienen que salir letras más maravillosas, de mí tienen que salir letras más poéticas, de mí tienen que salir letras diferentes. No puede ser que todo hace siglo que estamos cantando te adoro, te adoro, te adoro. O sea, hay algo que se tiene que romper y tenemos que empezar a generar sin temores, con libertad, ¿sí? Con libertad. Me quería dar el ejemplo de, bueno, lo tengo más adelante, pero se lo voy a dar ahora cortito. Por ejemplo, David. Ahora sí agarramos a David. Fíjense, otro ejemplo para que hablamos un poquito de lo. David fue un compositor por excelencia. Dice que cuando David generó lo que fue eso, que él agarró el arca, la sacó del tabernáculo de Moisés, la puso en medio de una tienda, todo el mundo podía acceder. Dice que todo el tiempo cantaban cánticos nuevos, canciones nuevas. O sea, todo el tiempo cantaban cosas nuevas. ¿Vieron lo que son los salmos? Son letras y letras, ¿no? Todo el tiempo generaban cosas nuevas. Entonces, ¿qué hizo David? ¿David qué era? Pastor de ovejas, ¿no? Era pastor hasta que después gobernó. Entonces, nosotros leemos, por ejemplo, el Salmo 23. ¿Cómo es el Salmo 23? Jehová, mi pastor, nada me faltará. Lugares de delicados pastos me harán descansar, ¿no? Con su callado me infunde aliento, etcétera, etcétera. Entonces, yo pienso, David estaba pastoreando las ovejas, con un candado, tenía las ovejas, tenía un arroyuelo. Entonces él decía, bueno, si yo soy pastor, yo pienso en David, ¿no? Yo soy pastor, tengo el callado, yo guío a las ovejas, las llevo a tomar agua, las traigo, las cuido, cuando viene un oso voy, las defiendo, las protejo. No, yo estoy acá, soy protector de las ovejas. Yo pienso que David debe haber dicho, wow, así como yo soy con las ovejas, yo quiero que Jehová sea conmigo. Entonces dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué David dijo eso? Porque él suplía las necesidades de las ovejas y él sabía lo que era ser un suplidor. Entonces él hizo una relación de su entorno natural, de lo que él vivía diariamente. Él dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, junto a aguas de reposo me pastoreará, sustentará mi alma, porque él sabía lo que era eso. Me guiará por sendas de justicia, ¿no? O sea, su callado me infunde en aliento, porque él sabía lo que era el callado, porque lo tenía y infundía aliento a las ovejas y las llevaba, ¿no? Entonces David fue genuino. David hizo algo que él vivía plenamente en ese momento. Era su realidad. ¿Y nosotros qué hacemos hoy? Leemos el Salmo 23 y decimos, Jehová es mi pastor, nada me falta. Y no vemos una oveja ni a 10.000 kilómetros de distancia, porque ni existen los pastores donde nosotros vivimos. Entonces, menos genuino no podemos ser porque no nos queda tiempo, ¿no? Cantamos un salmo que fue compuesto de manera contextualizado. Yo digo, si David nos escucharía, se muere. Estamos cantando el Salmo 23, el mismo Salmo 23. Cuando hoy nosotros podemos decir otras cosas, porque hoy nosotros vivimos en otra realidad, en otro contexto. Hoy podemos decir, Jehová es mi médico, Jehová es mi coach, no sé, cualquier cosa más moderna. Pero no, Jehová es mi pastor. ¿A dónde? No sabemos ni cómo es un pastor, ni cómo se viste un pastor. Tómenme esto en el espíritu y con sabiduría, por favor. Si tú un día te levantas y quieres decir Jehová es mi pastor y lo dices de corazón, Dios te va a besar y va a adorar a Dios. No tomen todo como un extremo, me explico, pero a ver, necesitamos ser genuinos. David fue genuino y no podemos ser tan estrechos, limitarnos, ¿sí? Hoy tenemos cosas mucho más hermosas para decirles dentro de nuestro ámbito. Entonces, busquemos dentro de nuestra realidad, seamos genuinos. Un adorador es alguien genuino, ¿sí? Y ahora vamos a eso. La adoración en el antiguo pacto, y este es un punto también que quiero desarrollar. La adoración en el antiguo pacto es un acto personal y genuino, ¿sí? Personal y genuino. Cada persona es un canal de adoración único, genuino e irrepetible. Por eso la Biblia en general siempre relaciona la adoración con los perfumes. Vieron que se dice que
que sube la adoración, sube delante de Dios como olor fragante y se relaciona muchas veces la adoración con el perfume. Es muy lindo eso, porque es como, o por ejemplo por lo de la mujer que derrama el perfume de alabastro y siempre se habla como ejemplo de adoración, que ella adoró, que ella... Entonces se habla como la adoración como un perfume que sube delante de Dios. Entonces, aprovechando esto, que es muy lindo, les voy a dar un ejemplo con esto del perfume, en que la adoración es un acto personal y genuino. Por ejemplo, todos los perfumes se hacen de esencias, ¿sí? De esencias diferentes. ¿A cuánto le gustan los perfumes? A todos. ¿Y qué le gustan? ¿Los perfumes originales o los perfumes de imitación? Los originales, ¿no? Los de imitación, ¿qué pasa? Cuando tú vas y compras uno de imitación, cuando pruebas uno original, nunca más quieres uno. Nunca más quieres uno de imitación. Pero ¿qué es lo que pasa? El de imitación, el de original es más caro, tiene un precio, no sé si es más caro, tiene un precio, y el de imitación es más barato. ¿Por qué? Porque todo lo que es imitación inmediatamente se desvaloriza, pierde valor. ¿Es así o no es así? Tú tienes un cuadro original de Van Gogh y tiene un precio, tú tienes una copia, no va a valer lo mismo que el original, se desvaloriza, ¿sí? Tú te vas a una casa donde venden ropa por todas igualitas, ¿no? Por imitación y son baratas, ¿no? Cuando tú vas a comprar ahí esos negocios baratos, tú ves, vale, no sé, $2 una camisa, son todas iguales, bueno, tú la compras, no te importa, te la pones. Pero si tú quieres algo original, que no se repita, y va a subir. Entonces, todo lo que es imitación en un punto se desvaloriza. Entonces, en nuestra vida, cuando nosotros perdemos la originalidad, quiero decirte que inmediatamente que tú imitas, inmediatamente en que tú no eres genuino, no eres original, pierdes valor, te desvalorizas. Y no es eso lo que nosotros queremos. Entonces, los perfumes tienen esa característica y tienen una esencia. Tienen una esencia. Entonces, cada uno de nosotros somos como un frasco de perfume. Por ahí en apariencia puede ser que el frasco sea el mismo material y más o menos iguales, pero por dentro la esencia del perfume es totalmente inimitable, es diferente y es hecha con una formulita que solamente el creador es el que sabe, ¿no? ¿Cuál es esa formulita? Que tú dices, es inimitable, y cuando tú hueles la imitación dices, no, es eso. Entonces tú y yo fuimos creados de esa manera. Por eso me gusta que la Biblia relacione esto de la adoración como un perfume, ¿sí? Porque los perfumes son únicos, tienen una esencia que si tú tienes que abrir el frasco, tienes que olerlas y tú dices, este es esto es lo otro, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros somos como un frasco, en apariencia semejantes, pero internamente hay algo que nos distingue, que es la esencia. La esencia, y esto tiene que ver mucho con la adoración. Y la adoración que llega delante de Dios siempre tiene que ser original, genuina, siempre. Entonces, ¿qué es la esencia? Dice que la esencia es aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable de ellas. Otra definición dice que la esencia es lo más importante y característico de una cosa, ¿sí? Es el extracto líquido concentrado de una sustancia generalmente aromática. Entonces, tú dentro de tu vida y dentro de mi vida hay una esencia. Hay algo que es irrepetible, hay algo que es inigualable, hay algo que Dios puso dentro tuyo que nadie lo puede imitar, porque es tuyo. Así como Dios te hizo diferente físicamente y no hay nadie igual a ti, de la misma manera, y hay una huella digital que es única, por eso nos ponen el dedo, ¿no? De la misma manera que hay una huella digital externa, hay una huella digital interna. Hay algo dentro tuyo que es una identidad que espera ser manifestado, que es diferente, ¿sí? Entonces, la adoración en el nuevo pacto debe ser genuina y no imitable. En el momento en que tú imitas la adoración, te desvalorizas, caes, ¿sí? Tú tienes que ser genuino para adorar a Dios. Hay tantas adoraciones en el mundo como personas, porque cada uno de nosotros tenemos a Cristo en nosotros y cada uno es una manifestación de Cristo diferente. Por eso la Biblia que habla de la multiforme gracia de Dios que ha sido impartida en cada uno de nosotros. Entonces, dice la Biblia, la multiforme gracia. ¿Qué quiere decir multiforme? Muchas formas. Claro, muchas formas. ¿Sí? La multiforme gracia de Dios que ha sido... Nosotros, dice la Biblia, que tenemos que ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Es una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cuidar lo que tiene el otro? No, cuidar lo que tienes tú, internamente. Entonces, el día que tú descubras, y ahí viene la adoración como estilo de vida. ¿Qué significa la adoración como estilo de vida? ¿Que todos tenemos que tener el mismo estilo de vida? No. Significa que tú tienes que descubrir esa esencia, tú tienes que descubrir cuál es la parte de la multiforme gracia de Dios que ha sido impartida en ti, manifestarla en tu vida, y cuando tú logres manifestar eso en tu vida, ahí es cuando estás derramando el frasco y sube la adoración genuina delante de Dios. Es descubrir qué es lo que te diferencia, ¿sí? Que no es ni peor ni mejor, es algo único que está dentro de ti. Cuando eso logra salir en tu vida, cuando tú puedes vivir una vida marcada por esa esencia y por esa singularidad, sin imitar, sino siendo genuino, ahí tu vida empieza a ser una vida de adoración genuina delante de Dios. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Entonces, fíjense, nosotros siempre relacionamos la alabanza y la adoración con cantar una canción, y fíjense que nada que ver. Tú puedes cantar muy lindo, tú puedes cantar las mejores canciones, pero si tu vida no es una vida genuina, si tu vida no has descubierto tu factor de éxito, como decimos, ¿no? Tu función en la vida, eso que te diferencia, tu adoración no sirve, porque tiene que haber una consecuencia en tu vida tiene que ser una consecuencia. Por eso decimos la adoración como un estilo de vida, ¿no? Tu vida tiene que ser una manifestación de la multiforme gracia de Dios, ¿sí? Hay algo dentro tuyo único, especial, que es tu propia fragancia, tu esencia misma, ¿sí? Entonces, todos tenemos una manera diferente de expresarla, y ahí es donde tú vas a empezar a expresar verdadera adoración a Dios. Una vez que tú te encuentras con esto, puedes venir a la iglesia, a la congregación, puedes cantar, puedes arrodillarte, va a ser una consecuencia de ese estilo de vida, va a ser una consecuencia, ¿no? De la manifestación de esa singularidad de Cristo manifestada en tu vida. Entonces, nosotros, ¿cómo hemos sido enseñados? Vamos a las reuniones y decimos, hoy tuvimos un tiempo de adoración maravilloso, decimos, ¿no? Hoy tuvimos un tiempo de alabanza extraordinario. Después, cuando nos vamos el lunes a nuestra casa, nos vivimos quejando. Nunca en la vida, ni de lunes a sábado, nos levantamos y le decimos a Dios que lo amamos, jamás. Vivimos desconformes porque el trabajo que tengo no me gusta, porque no estoy satisfecho con mi vida, porque mi esposo no sé qué, porque mi hijo no sé qué. Entonces, es contradictorio. Venimos a los domingos y tenemos supuestamente tremendos momentos de adoración. Y después de la semana no estamos conformes con nuestra vida, nunca le decimos a Dios que lo amamos, nunca nos levantamos y le decimos gracias, Señor, por este día. O sea, hay una contradicción, ¿sí? Hay una contradicción. Esos no son maravillosos momentos de adoración, son momentos que pasaste lindo con la gente, pero eso tiene que ser una consecuencia de todo lo que tú, de una expresión realmente de tu vida. Si no, no tiene ningún sentido, ¿sí? Nuestra vida no refleja absolutamente lo que cantamos, y ahí es donde tenemos que hacer el clic. Entonces ahí vamos al punto número 2. La adoración debe ser genuina, en el nuevo pacto debe ser genuina, no imitable. Y número 2, no podemos separar, como les decía, la adoración con nuestro estilo de vida. ¿Sí? ¿Cómo vives? ¿Cómo actúas ante ciertas circunstancias? ¿Cómo hablas? ¿Cómo hablamos? Tu carácter. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas forman parte de la adoración. ¿Cómo reaccionas ante las circunstancias? ¿Cómo hablas? El otro día estaba también dando una conferencia y me acordaba de esto. Muchas veces nosotros oramos delante de Dios y decimos cosas delante de Dios, sí Señor, porque tú esto, tú lo otro, y supuestamente tenemos mucha fe y oramos, pero después de los 2 minutos hablamos por teléfono con alguien y estamos, no, pero que esto, que lo otro, y empezamos a hablar negativamente. ¿Y qué es lo que hacemos? Abortamos toda la oración que hicimos delante de Dios 5 minutos antes. O sea, oramos y abortamos, porque de la misma lengua está saliendo miel y está saliendo. Entonces, necesitamos ver cómo hablamos, cuáles son las palabras que salen de tu boca, ¿sí? Tu carácter. Dice que David gobernó, pero como 14 años, primero para gobernar en Jerusalén, después para gobernar en Israel, pasó mucho tiempo y su carácter fue formado, ¿sí? Su carácter fue moldeado. Entonces, eso forma parte también. Tu carácter, tus reacciones. No puedes decir que vives una vida de adoración a Dios si tu carácter no ha sido formado, porque es un ida y vuelta. Dice la Biblia que nosotros nos hacemos a imagen de aquello que adoramos. Nos hacemos imagen de aquello, somos la imagen de aquello que adoramos, nos vamos haciendo. Entonces, ojo con eso. Por eso Dios le decía al pueblo,
le decía, ustedes adoran a una, le decía, ¿no?, a los pueblos que adoraban a los ídolos, a las maderas, ¿no?, a las maderas pulidas como ídolos, dioses. Ustedes adoran a un ídolo que tiene oídos pero no oye, que tiene ojos pero no ve, que tiene boca pero no habla, ¿sí?, que tiene todo pero no. Bueno, tal, dice Dios, ¿no?, en un salmo y también en Isaías lo dice, de la misma manera, tal son ustedes, como son los ídolos, son los que la adoran, de la misma manera. O sea, ellos tienen ojos y no ven, ustedes tienen ojos y no ven. Ellos tienen oídos y ustedes tienen oídos y no oyen. Porque están adorando y se están haciendo imagen de aquello que adoran. O sea, nosotros somos un reflejo. Entonces, si tú realmente adoras a Dios, tú tienes que estar reflejando cada día la imagen de Cristo en tu vida. Si no, hay algo que evidentemente no está funcionando. ¿Sí? Entonces, no podemos separar la adoración de nuestro estilo de vida. Ahora, ese estilo de vida, cada uno de nosotros tenemos una manera única y especial de comunicarnos con Dios, de conocerlos, consecuentemente de adorarlo. Dios es un Dios que respeta las diferencias, Dios es un Dios que respeta la singularidad de las personas, ¿sí? No podemos estar imitando, no, o sea, Dios ama, por eso le decía, Dios es un Dios creativo. Miren, lo mismo, Dios siempre nos enseña a través de la creación. Yo siempre digo, no hay nada más maravilloso que ver la creación, cómo Dios ha creado tanta variedad de insectos, tanta variedad de plantas, de colores, de flores, hizo 4 estaciones. Es un Dios que ama la diversidad. Yo digo, ¿para qué creó tantas variedades de arañas que son horrorosas? Con uno hubiese bastado. Fui a un zoológico y vi, o sea, me metí en la parte del zoológico donde están los insectos diseminados. Tú no puedes creer, tú entras a esa parte de insectos diseminados así, enganchaditos, y tú tienes un panel lleno de variantes de escarabajos. No sé, como 100 variantes de escarabajos, 100 variantes de langostas, 100 variantes de arácnidos, 100 variantes de todos los colores que te puedas imaginar, escarabajos fosforescentes, escarabajos negros, escarabajos de color verde, escarabajos... No, y ahí te maravillas, porque dices, es la creación misma de Dios, cómo la tierra fue creando todo eso, Dios. Tú dices, ¿para qué? ¿Hubiese hecho uno? Si encima después lo vemos y lo pisamos nosotros, ¿no? Lo hacemos así. Pero bueno, pero Dios es un Dios que ama la diversidad, tú te das cuenta de la creación. Entonces, Dios es un Dios que ama la diversidad, que con 2 ojos, una nariz y una boca te hizo a ti, y hizo a tanta gente en el mundo, todos diferentes. Nosotros ahora que viajamos mucho, miramos mucho a la gente, porque hay un momento que te sientas en el aeropuerto y no te queda otra que observar a la gente. Y tú dices, miren las caras, ¿no? Todas las caras son diferentes. Con los mismos órganos, ¿verdad? 2 ojos, una nariz y una boca. No hay una que se repita. ¿Por qué? Porque Dios te está haciendo un guiño, te está diciendo, sí, yo soy un Dios que le gusta lo diferente. Nosotros no, nosotros vemos a alguien diferente que entra a la iglesia, ya estamos ahí con el dedo amenazador y discriminando. ¿Por qué? Es diferente. No es ni peor ni mejor que tú, es diferente. ¿Qué te importa? Si al otro le gusta venir con un sombrero amarillo y una flor lila en la cabeza, ¿qué te importa? O sea, deja vivir ya. Somos tremendos, en Argentina somos muchos, así por ahí, aquí y en Europa no están así, la gente por ahí un poco más, pero en Argentina todavía no pueden vivir, te miran de... No, pero Dios es un Dios que ama las diferencias, que te respeta a ti tu singularidad, cómo tú eres. Necesitamos